Dios los bendiga, hermanos. El pasaje o el texto es para, la porción que leímos, es para recordar un poco, ampliando hacia el contexto, viendo en el capítulo 11, hablando de los hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, de cómo su fe, o por su fe, Dios les ayudó a lograr todo lo que ellos necesitaban. Y tal vez conociendo la historia de alguno de ellos, hubo excusas por parte de alguno, pensando en tratar de evitar lo que Dios, de hacer lo que Dios les pedía que hicieran. Los hombres, el humano, la humanidad, somos expertos en fabricar pretextos para no cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Por qué no trajiste la tarea? Se la comió el perro. Bueno, eso lo vemos en la tele, pero ponemos cualquier excusa para no hacer o no cumplir con nuestras responsabilidades. Yo recuerdo en la secundaria teníamos un libro, les estoy hablando allá por el 91, más o menos. Teníamos un libro donde practicábamos la letra cursiva y había ejercicios para nosotros agilizar nuestra mano y hacer. Pues una vez me atrasé en los ejercicios y mi excusa, se me perdió el libro, no lo encuentro. Y duraron varias semanas en las que mandaban a hacer ejercicios, pero no, es que se me perdió, no lo encuentro. Y una maestra, o la maestra que se encargaba de esa materia, bueno, te encargo que compres una libreta, en aquel entonces se llamaba libreta de doble raya, y ahí practicaba. No me salvé de la responsabilidad. La maestra me dijo, ponte a hacerlo en la libreta. Ay, es que no he comprado la libreta, es que no tengo la libreta. Y seguía poniendo excusas, evadiendo mi responsabilidad. Hasta que me cansé y dije, no, pues, ya encontré mi libro. Estaba en X lugar. Y me dijo la maestra, bueno, pues, hacer todo lo que está pendiente. Y por evitar mi responsabilidad, todo lo tuve que hacer en 2 días o 3 días, lo que pude haber hecho en 2 semanas. Puse una excusa para prolongar mi responsabilidad, pero no me sirvió de nada. A fin de cuentas, cumplí con esa responsabilidad. Desde el Edén, el hombre ha buscado culpar a otros, a las circunstancias, para no asumir la realidad o su responsabilidad ante Dios. La mujer que tú me diste, dijo Adán. La serpiente, dijo la mujer. Pero a fin de cuentas, siempre ha habido excusas para dejar de escuchar o no querer escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Hemos, de un par de semanas o un poquito más para acá, hemos estado escuchando acerca de nuestro compromiso para servir, de cómo nosotros o cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos, de que todos somos llamados a servir. Está el ministerio o el santo ministerio del pastor, y no todo es su responsabilidad. Sí, Dios le va a pedir cuentas al pastor por todo lo que la iglesia haga o deje de hacer.
Pero cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios. Cada uno de nosotros tenemos que escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo quiere que nosotros nos comportemos, de cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Pero nosotros somos expertos en sacar excusas. En nuestra vida espiritual, cuando sacamos esas excusas, cuando lo trasladamos a nuestra vida espiritual, justificamos nuestra apatía, nuestra oposición al servicio, bajo argumentos que en nuestros tiempos modernos parecieran difíciles, pero no lo son tanto. Recuerdo ¿cómo se les llama? Esos que dan charlas y motivacionales y de ese tipo. Es nacido colombiano, pero de padre japonés. Ya lo han de conocer ustedes. Y él planteaba la cultura japonesa. Y él decía, si se te pasó el tren, tú no puedes llegar a tu trabajo y decir, llegué tarde porque se me pasó el tren. Porque tu jefe va a decir, ¿en serio se te pasó el tren? ¡Ey, ven, mira, se le pasó el tren! ¡Ey, mira, ven, mira, dice que se le pasó el tren! Hasta que la persona que llegó tarde dice, no tengo excusa. Esa es la cultura japonesa. No tengo excusa para llegar tarde. Si se me pasó el tren es porque me levanté tarde, porque no fui responsable a un horario, porque sabía a qué hora, porque también es lo que decía él, el tren pasaba a cierta hora, siempre a la misma hora. Si sabes que siempre pasa a la misma hora, sabes a qué hora tienes que llegar, sabes a qué hora te tienes que levantar, no puedes llegar con una excusa a tu trabajo. Pero aquí somos expertos en poner una excusa. El tráfico, no sonó la alarma, me quedé dormido. Pero nunca decimos, no quería venir. Un jefe una vez dijo eso. Se vale que digas, hoy no quiero venir. Sí, pero la consecuencia es el rebaje del día, tal vez un castigo de un día más y cosas así de que la ley marca como consecuencia por una falta. Pues sí se vale decir, hoy no quería venir. Bueno, pues asume las consecuencias. Y surgen las excusas para cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y aún para el servicio de Dios. Es que eso es responsabilidad de los predicadores, de los maestros, de los encargados, del pastor, de los diáconos. Es responsabilidad de ellos. Y dejamos o perdemos la oportunidad de servir a Dios en algo importante. Y sin demeritar ningún servicio que hagamos, el que hace aseo está haciendo algo para el servicio de Dios. El que tiene la ruta está haciendo algo para el servicio de Dios. No solo los que enseñan hacen para la obra de Dios, hacen algo importante para la obra de Dios. Y lo vemos en sesiones de negocios. ¿Cuántos somos ahorita? Arriba de 50, 60 gentes. En sesiones de negocios, miembros de la iglesia, habemos 12, 13 hermanos. Que se encarguen los hermanos que tienen más tiempo en la iglesia. Es que soy joven, que vayan los adultos.
pero realmente no hay una excusa válida para que nosotros podamos poner para no servir a Dios. La palabra de Dios derriba toda autocompasión, justificación que ponemos frente al servicio de Dios. El verso 1 del capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. El capítulo 11, ya lo mencionamos, es una lista de hombres de fe que lograron hacer por fe lo que Dios quería de ellos. Vamos a orar. Señor Padre bendito, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno con nosotros. Te suplico, Señor, que seas tú quien hable, Señor, que seas tú quien toque nuestros corazones, Señor, que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor. Úsanos conforme a tu voluntad y ayúdanos, Señor, a ser siempre valiosos para tu obra, Señor, y buscar la manera, Señor, de servirte en donde tú nos necesites, Señor. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta porción expone que el testimonio de los creyentes del pasado, pensando en los del capítulo 11, es la grande nube de testigos, y que ese testimonio sirve para que, como prueba irrefutable, que sí se puede vivir por fe. Y ahorita más adelante vamos a ver algunos personajes, pero como creyentes nos obliga espiritualmente a abandonar cualquier excusa, cualquier pecado, para que nosotros podamos correr nuestra propia carrera como hijos de Dios. Este testimonio de estos creyentes que vamos a mencionar, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, elimina de manera definitiva cada una de nuestras excusas modernas para no vivir una vida entregada a Dios. Si sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cualquier excusa que nosotros pongamos no va a ser válida. ¿Cómo podemos sostener nuestras quejas cotidianas, nuestros pretextos espirituales, cuando ponemos nuestras excusas frente al testimonio de estos hombres de Dios que lograron hacer grandes cosas gracias a su fe delante de Dios? Veremos en 3 áreas cómo con nuestra fe podemos vencer, o qué es lo que podemos vencer para que nuestro testimonio sea igual a la de aquellos hombres que Dios usó para grandes cosas, porque el Dios que ellos tenían en aquel entonces es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa seguridad que Dios nos puede usar. ¿Para qué? Hay muchas cosas en la obra de Dios que podemos hacer.
podemos decir lo más valioso, lo más importante, es el evangelismo. Pero para eso tenemos que entregar nuestro tesoro y nuestra seguridad. ¿Cómo nuestro tesoro? ¿Cómo nuestra seguridad? Una de las principales excusas que los creyentes ponemos en la actualidad se relaciona con nuestras posesiones, con nuestra estabilidad. Muy seguido le decimos a Dios que le daremos nuestro tiempo y nuestros talentos, nuestras finanzas, cuando las cosas mejoren. Cuando ya esté bien, estable, que ya mis deudas las haya librado, que ya pude cubrir todo lo que tenía pendiente. Ahora sí, voy a dar mi ofrenda misionera. Ahora sí, voy a dar mi diezmo. Ahora sí, voy a dar ofrenda. Ahora sí voy a servir. Cuando las cosas mejoren, cuando me sobre algo. Yo creo que eso es la peor excusa que podemos poner. A Dios le doy para mí, para mi familia, para mi gente, para lo que yo necesito, para tener mi casa bien arregladita. Doy lo máximo, todo lo que tengo. Me sobraron 100 pesos, déjame los doy a la ofrenda. Lo que me sobra. Y decimos que nuestro costo de la vida actual es muy alto. Y no puedo arriesgar mi comodidad. No puedo arriesgar el no tener una cama, el no tener televisión, el no tener una Alexa para que me pueda poner música que me gusta. Sí sabemos que es, bueno, los que no sepan lo que es una Alexa, es un reproductor conectado a internet que nada más le dices, Alexa, pon esa música, y te pone la música, toda la música que tú quieras. Y lo puedes conectar a la luz, lo puedes conectar a la televisión. Alexa, prende la televisión. Alexa, prende la luz. Alexa, y Alexa hace todo. Pero realmente no estamos dispuestos a ese sacrificio. ¿Para qué necesito a ese reproductor o ese dispositivo para facilitarme la vida si no estoy haciendo o no estoy dedicando mi vida a lo que Dios quiere o como Dios quiere que la lleve? Justificamos nuestro silencio espiritual alegando que es por el entorno laboral, escolar o social, y que ese entorno es muy hostil hacia el Evangelio. Me acuerdo mucho de varias ocasiones que me ha tocado hablar con personas han sido drogadictos realmente, diciéndolo directamente, y se me han acercado, ¿hablaste con él? Con cara de sorpresa. Sí, porque la persona lo necesita. Y no pues por alzarme el cuello de decir, yo sí puedo hablar con él. No, porque los que han ido a evangelismo hemos ido a colonias difíciles, porque hay droga, porque hay alcoholismo, porque hay pandillerismo. Y muchos nos hemos acercado a personas que son así. Pero, no, es que van a ir a esa colonia no me gusta. Pongo mi excusa y está mi silencio espiritual. La Escritura, en Génesis 22,
1 y 2. ¿Quién lo tiene? Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió a mí aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. He escuchado en varias ocasiones mensajes de este pasaje y el predicador pregunta, ¿quién está dispuesto a entregar a su hijo o sacrificar a su hijo? Yo no lo haría. Sacrificar a tu hijo por el bien de una comunidad, yo no lo haría. Dios te lo está pidiendo. Que Dios me pida otras 1000 cosas, pero mi hija, en mi caso, este pasaje nos dice que Abraham, ya sosteniendo el cuchillo, para sacrificar lo más valioso para él, el hijo de la promesa, el tesoro más grande de su vida, Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo. Yo voy a la iglesia el domingo en la mañana. En la tarde también hay culto. Los jueves también hay culto. Yo sé que hay muchos hermanos que no vienen los jueves y están deseosos de venir a los jueves, estar los jueves aquí, pero su trabajo los hace salir a las 8 de la noche. Llegarían aquí a las 9 de la noche. Como se dice muchas veces en broma, viniste nada más al amén. Pero hay tiempo que no estamos deseosos de sacrificar por el servicio a la obra de Dios. No estamos dispuestos a entregar cosas valiosas, cosas importantes, nuestro tesoro para la obra de Dios. Daniel 6, 22. ¿Alguien más que lo tenga? Daniel acababa de desafiar un edicto de muerte. Sabía que poniendo el rey su sello, nadie podía ir en contra de ello. Pero Daniel sí, porque su fe, su seguridad, no estaba en lo que el rey dijera. Su seguridad estaba en Dios. Su seguridad, su confianza estaba en Dios. Y me hace recordar también a los amigos de Daniel. Y esa frase que me gusta tanto en lo personal. Y si no nos salvara, sepas, oh rey, que ni aún así nos inclinaremos. Esa convicción, esa seguridad, tanto de Daniel como de sus amigos, ante el rey, mi fe es más importante. De creer en la seguridad que Dios me da, pero yo no estoy dispuesto a entregar esa parte de mí. Sabiendo que Dios puede hacer grandes cosas. Y pensamos, es que
¿Cómo hay gente que ha llegado a decir, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo estaba enfermo y cuando mi hijo murió? ¿Dónde estaba Dios cuando mi madre estaba enferma y murió? Yo he escuchado eso. ¿Dónde queda tu seguridad, tu confianza en Dios, tu fe en Dios? El saber que su voluntad es más importante que mi voluntad. ¿Qué argumento financiero o de tiempo podríamos sostener ante Abraham, que no le negó a Dios a su único hijo? ¿Qué argumento pudiéramos tener para, si tuviéramos a Abraham frente a nosotros? ¿Y cómo le explicaríamos que me cuesta mucho sacrificar algo de mí para Dios? ¿Cómo le explicaríamos a Daniel que me cuesta confiar en la protección de Dios? Para entregar nuestro tesoro, lo más valioso de nosotros, nuestra seguridad en Dios, tenemos que vencer las batallas internas, nuestros miedos. Otra área donde fabricamos excusas en el terreno de es el terreno de las emociones y los temores. Y otra vez es común escuchar entre los creyentes, me deprimo por los problemas y por eso ya no voy a la iglesia. Me hirió una crítica que escuché en la iglesia. El hermano no me saludó. Esa solo mi esposa lo sabe. Es que a mí no me dieron una playera. Hay excusas que por mis emociones pongo ante Dios para no servir, para no acercarme a su casa, a su obra. Jeremías 3, 22 y 23. Perdón, Lamentaciones. ¿Alguien lo tiene? Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grandes sus fidelidades. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Jeremías en esta porción o en este capítulo de Jeremías, de los primeros versos del 1 al 18, habla acerca de cómo fue destruido. Se siente abandonado por Dios, atrapado por culpa de la tragedia de la vida. Cuando fue lanzado al pozo, que no sabía cómo salir.
estaba en dolor, estaba en sufrimiento. Del 19 al 24 más o menos nos habla de que en su peor momento decide obligar a su mente a confiar en Dios. Que a pesar de que el mensaje que él llevó, nadie quiso recibirlo, el amor de Dios nunca se acabó para con él. Dios nunca lo abandonó. ¿Qué tanto dolor puedo estar viviendo y no pensar que Dios está conmigo? Cuando perdemos a un familiar importante en nuestras vidas. En mi caso, cuando perdí a mi madre, fue un dolor muy grande. Y no es mentira cuando decimos, cada día pienso en ella. Han pasado casi 5 años. Casi 6 años, perdón. Y cada día pienso en ella. Es un dolor tan grande que solo Dios no te lo quita, te enseña a vivir con Él. Porque el poder, la misericordia de Dios te ayuda a superar eso, un dolor así. Y ese desánimo pronto resurge en nuestra vida y empezamos a hacer cosas importantes y valiosas. David, allá en Samuel, 1 de Samuel 17:45, ¿quién lo tiene? De Jehová es la batalla. Porque somos sus hijos, Dios se encarga de pelear nuestras batallas. Si nuestra fe está bien firme ante Dios, las batallas emocionales, las batallas que traen dolor a nuestra vida, Dios nos va a ayudar a superarlas. ¿Qué pensaría David? Bueno, tal vez pensemos que no había miedo en él, porque al ver un ejército completo de hombres fuertes, hombres valientes, hombres preparados, se puede decir que profesionales en lo que hacían, le tenían miedo a aquel gigante. Pero porque todo ese ejército no confiaba en lo que Dios podía hacer con ellos, o con aquel que se enfrentara a aquel gigante. David sabía que por sus propios medios no podía vencerlo. Pero dijo David, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Para vencer esas batallas internas, emocionales, de miedo, tengo que confiar en que Dios va a pelear por mí todas esas batallas. Y puedo estar hundido en el lodo, sufriendo, batallando, pero Dios me va a sacar. Puedo estar
con el agua hasta el cuello, como decimos. Pero mi fe me dice que Dios me va a sacar. ¿Cómo le explicarías a Jeremías que me cuesta trabajo salir del pozo del desánimo? ¿Cómo sostendría mi queja de que el hermano no me saludó? Las cosas no salieron como yo quería. ¿Cómo la sostendríamos ante el profeta que, hundiéndose en el cieno del calabozo y en medio de una profunda tristeza, decidió declarar que la misericordia de Dios eran nuevas cada mañana? ¿Cómo sostengo mi excusa delante de eso? ¿Cómo sostengo o cómo le explico a David que me cuesta vencer mis más grandes miedos? Yo lo he dicho, a mí me da miedo salir a evangelizar. Me da miedo salir a evangelizar. Pero sé que es algo que como hijo de Dios tengo que hacer. Y aún con ese miedo tenemos que ir y llevar la palabra. Y eso lo vamos a lograr activando una fe persistente y libre de culpa. La última parte de nuestras excusas toca la incredulidad y nuestro peso del pasado. Muchas veces, ¿quién lo ha escuchado? Muchas veces nos justificamos diciendo que Dios ya no hace milagros. En nuestros tiempos ya no hay milagros. Tal vez no sean vistos como los que eran en aquella época, pero Dios obra con poder y logrando cosas inimaginables para los creyentes. Ojo, no para las personas en general, cosas inimaginables para los creyentes. Que aún los creyentes que debemos de confiar en el poder de Dios, no creemos que pueda lograrse. ¿Dónde queda nuestra fe? En el extremo opuesto, vivimos paralizados por el remordimiento de lo que viví, de lo que hice en mi vida pasada. Es que yo hice cosas muy malas y lo hemos escuchado. Dios no me puede perdonar. Lucas 8:2. Lucas 8:2. ¿Alguien lo tiene? María Magdalena, una mujer cuya identidad previa estaba marcada por el tormento espiritual de 7 demonios.
había sido esclava de 7 demonios. Pero María, cuando nos ponemos a ver su historia, fue una de las personas que estuvo en la cruz viendo a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Fue la primera que vio a Jesucristo resucitado. Y la primera que fue llevar el mensaje de Jesucristo resucitó. Pero su pasado era doloroso, era temible, era difícil. No creo que en tu vida haya habido 7 demonios. A lo mejor parecías un demonio, pero ¿qué tan dura fue tu vida anterior? Que no puedes creer que Dios cambió tu vida cuando le recibiste como tu único Salvador. Y que ahora eres una criatura nueva. Como para decir, mi pasado no me va a dejar servir a Dios. Tengo que activar mi fe. Marcos 5, 28, verso 28 y verso 34. Marcos 5, verso 28 y verso 34. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? La mujer con flujo de sangre. Una mujer que llevaba 12 años sufriendo una enfermedad que en ese entonces la volvía impura, porque nadie podía tocarla, nadie podía acercarse a ella, nadie podía tocar ni siquiera sus ropas. Tenía que estar apartada, marginada de la sociedad, tal vez en bancarrota, porque tanto que había médicos y no había solución. Pero ella tenía fe, ella fue perseverante, luchando entre la gente para llegar al Señor Jesucristo y solo tocar su manto. Ella sabía que solo tocando su manto, no dijo, tengo que hablar con Él, no dijo, tengo que decirle. Ella dijo, con que toque su manto, sé que voy a ser sanada. Y su fe hizo que el Señor Jesucristo sintiera que de Él salió poder. Y el Señor Jesucristo le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer decidió activar su fe persistente, libre de culpa, como lo tenía María Magdalena. ¿Cómo le explico a María Magdalena que lucho con mi pasado y no me siento digno de servir a Dios? ¿Cómo le digo a esta mujer de flujo de sangre que me cuesta creer en el poder de Dios? ¿Qué pretexto con escasez de fe puedo poner para decir o para dudar de lo que Dios puede hacer conmigo? Hace tiempo conocí a una hermana que recién ella recibió a Cristo y ese mismo día en la tarde o al día siguiente, no recuerdo bien, pero no pasó
más de 24 horas, en el que ella ya estaba compartiendo de que Dios la había salvado. Es que estoy muy chico, tengo 11 años, tengo 12 años, tengo 15, soy muy joven. No, es que yo ya no puedo, ya tengo más de 60 años, ya, eso que lo hagan los jóvenes. ¿Qué excusa puedo poner? Hemos recorrido la vida de estos hombres y mujeres que experimentaron dolor, escasez, peligro de muerte, depresión emocional, enfermedades crónicas. ¿Cuál es nuestra excusa actual o moderna que pueda poner para decir, no puedo servir a Dios? Y ahí vemos, o hay gente que dice, o creyentes que dicen, mejor di que no quieres. No, sí quiero, pero es que... Y ponemos excusas. Cualquier argumento que nosotros pongamos, cualquier excusa que nosotros pongamos, no se sostiene. Cuando vemos esa grande nube de testigos que demostraron que se puede vivir con fe. Y quisiera terminar con este verso. 1 Timoteo 6, busquémoslo, hermanos. Primera de Timoteo 6, verso 11 y 12. Nos ponemos en pie. Lo leemos con una voz. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La grande nube de testigos nos rodea. Cada uno de nosotros podemos ser parte de esa grande nube de testigos. Somos nosotros los que decidimos qué es lo que puedo lograr, no por mis medios, sino por lo que Dios puede hacer conmigo. En este momento dejemos los pretextos, las excusas. Y dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Algunas veces o muchas veces hemos escuchado, cuando recibimos el Espíritu, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? El problema es cuando no lo dejamos trabajar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo plenamente. Pero no vamos a llegar a ningún lado si no lo dejamos trabajar. Si ponemos excusas, si seguimos pensando en mi dolor, en lo que viví, en lo que dejé de hacer. No importa cuál sea tu comodidad, tu miedo, tu desánimo, tu culpa. Deja tu vida en manos de Dios, o dejemos nuestra vida en manos de Dios para comenzar a vivir una vida de poder y victoria espiritual, confiando con fe en las grandes misericordias de Dios y que puede lograr en nuestras vidas.
Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque cada uno de tus hijos, Señor, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a mantenernos con fe, Señor, confiando en lo que tú has hecho con aquellos hombres de fe, Señor, mencionados en tu palabra. Aquellos, Señor, que confiando en ti, Señor, teniendo su fe puesta en ti, Señor, lograron ser grandes hombres, Señor, grandes mujeres, y confiar, Señor, que nosotros podemos ser utilizados por ti, Señor, en tu obra. Danos fe, confianza, seguridad, Señor, para crecer y saber, Señor, que tú no nos abandonas. Que una vez que somos tus hijos, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo nos guía, Señor, y que nosotros, Señor, podemos crecer en tu camino, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén.